¿Te obedece? ¿Le llamas acaso la atención? ¿Lo castigas? No, Vasudeva, nada de eso estoy haciendo. Lo sabía. No eres estricto con él, no lo castigas, no haces que te obedezca. ¿Por qué piensas que la gentileza es más fuerte que la severidad? Que el agua es más fuerte que la roca, que el amor es más fuerte que la violencia. Te alabo, pero ¿no es quizás un error de tu parte no ser estricto con él, no castigarlo? ¿No le encadenas con tu amor? ¿No haces que diariamente se avergüence con tu bondad y tu paciencia? ¿Y con ello le haces más difícil someterse a ti? ¿No obligas a este muchacho arrogante y consentido a vivir con dos viejos que solo se alimentan de plátanos, para quienes el arroz mismo es un delicado manjar, cuyos pensamientos no pueden ser iguales a los suyos y cuyos corazones, cansados por los años, laten a un ritmo diferente del suyo? ¿No es todo esto restricción y castigo? Perplejo, Siddhartha bajó la vista y preguntó: ¿qué piensas que he de hacer? Llévalo a la ciudad, dijo Vasudeva, a la casa de su madre. Todavía ha de haber ahí sirvientes, dejadlo con ellos. Y si ya no los hay, llévalo con un maestro, no solo para que éste le enseñe, sino para que se ponga en contacto con otros muchachos y con muchachas, y esté así en su propio mundo. ¿No has pensado en ello? Tú lees en mi corazón, dijo Siddhartha tristemente. A menudo he pensado en ello, pero ¿cómo va a entrar él en ese mundo con el corazón tan duro que tiene? ¿No se considerará superior? ¿No se perderá atraído por el placer y el poder? ¿No cometerá los mismos yerros de su padre? ¿No se extraviará en el samsara? El botero sonrió de nuevo, suavemente tocó el brazo de Siddhartha y le dijo: pregúntaselo al río, amigo mío, escuchadlo reírse de todo esto. ¿Crees en verdad que cometiste todas estas locuras para evitárselas a tu hijo? ¿Podrás protegerlo del samsara? ¿Cómo? A través de tus enseñanzas, tus oraciones, tus exhortaciones. Querido amigo, ¿te has olvidado acaso de la instructiva historia acerca de Siddhartha, el hijo de Brahman, que aquí me contaste tú un día? ¿Quién protegió a Siddhartha del pecado, de la avaricia y de la locura? ¿Podrán protegerlo la piedad de su padre, las exhortaciones de su maestro, su propio saber, su propio examen? ¿Qué padre, qué maestro puede impedirle vivir su propia vida, marcharse al entrar en contacto con ella, cargarse de pecados, beber en la copa de la amargura, encontrar su propio camino por sí mismo? ¿Crees, amigo mío, que es posible ahorrarle a persona alguna esta senda? ¿Acaso tu hijo, por qué quieres evitar para él tristezas, dolores, desilusiones? Ni que murieras 10 veces por él lograrías cambiar su destino en lo más mínimo. Jamás había hablado tanto Vasudeva. Siddhartha se lo agradeció amistosamente. Preocupado se fue a su cabaña, pero no pudo conciliar el sueño. Vasudeva no le había dicho nada que antes no hubiese pensado y sabido él mismo, pero por encima de todo ello estaba su amor por el muchacho, la devoción de por él sentía el temor de perderlo. ¿Había él amado antes a alguien tan perdidamente? ¿Lo había amado tan ciegamente, tan dolorosamente, tan sin esperanza, y sin embargo con tanta alegría? Siddhartha no podía seguir el consejo de su amigo, no podía dejar a su hijo alejarse. Había hasta consentido que su hijo le diera órdenes, que le faltara al respeto. Callaba y esperaba, mientras diariamente iniciaba de nuevo la muda lucha de paciencia y de cariño hacia el niño. Silenciosamente, Vasudeva esperaba también, con afecto, con comprensión, con tolerancia. Ambos eran maestros en el arte de la paciencia. En cierta ocasión, en que la cara del niño le hizo pensar en Kamala, Siddhartha recordó súbitamente algo que ella le había dicho: tú no puedes amar. Y él convino con ella en que así era. Se había comparado con una estrella y a los otros hombres con las hojas que caen y se lleva el viento, y sin embargo había captado cierto reproche en las palabras de ella.
Cierto era que nunca se había entregado él a persona alguna hasta el grado de olvidarse de sí mismo. No se había enloquecido de amor por nadie, nunca lo había hecho, y le parecía que esta era la gran diferencia entre él y el común de la gente. Pero, ahora que su hijo estaba con él, se sentía Siddhartha como cualquiera de esas gentes, a través del sufrimiento, a través del amor. No, ahora, por única vez en su vida experimentaba tardíamente la más fuerte y la más extraña de las pasiones. Sufría tremendamente con ello y sin embargo se sentía enaltecido y en cierto modo renovado y enriquecido. Se daba cuenta de que este ciego amor por su hijo era una pasión muy humana. Este ciego amor por su hijo era una pasión muy humana, que era Sansara, la fuente de agitadas y profundas aguas. Al mismo tiempo sentía que su esfuerzo no sería inútil, que era necesario, que surgía de su propia naturaleza. Tenía que experimentar también esta emoción, esta angustia, estas locuras. Poco importaba al hijo lo que ocurría a su padre, lo dejaba persistir en sus esfuerzos, hacía que se humillara ante sus caprichos. Nada había en su padre que lo atrajera ni le infundiera miedo. Su padre era un buen hombre, un hombre caballeroso, acaso un hombre piadoso, tal vez hasta un santo, pero esas no eran cualidades que podían atraer a un muchacho. Este padre que trataba de retenerlo en una miserable cabaña lo aburría, y cuando con una sonrisa respondía a sus rudezas, con una demostración de amistad a cada insulto, con un gesto de bondad a cada maldad, todo ello pensaba, no era más que astucias de zorro viejo. El muchacho hubiera preferido que lo amenazara, que lo maltratara. Llegó al fin un día en que el joven Siddhartha dejó que se desbordaran todos los amargos sentimientos que ardían en su corazón y abiertamente se volvió contra su padre. Este le había ordenado que recogiera algunas ramas para hacer leña, pero el muchacho no salió de la cabaña, permaneció inmóvil, en actitud desafiante, insolente. Comenzó a patear y con los puños cerrados lanzó en cara a su padre todo su odio y desprecio hacia él. «Vete a buscar tus propias ramas», gritó echando espuma por la boca. «No soy tu sirviente. Bien sé que no me has de pegar, no te atreves a ello. Sé que continuamente me castigas y me humillas con tu bondad y tu indulgencia. Quieres que sea como tú, piadoso, amable, sabio, pero solo para hacerte sufrir preferiría ser ladrón, ser un asesino e irme al infierno, que parecerme a ti. Te odio. No eres mi padre, aunque 10 veces hayas sido el amante de mi madre». Exasperado y colérico, el muchacho había encontrado un escape a sus emociones en ese torrente de palabras hirientes y agresivas que lanzara a su padre. Se dio luego escape y no retornó sino hasta ya bien entrada la noche. A la mañana siguiente había desaparecido una canastilla tejida con esparto de 2 colores, en la que los boteros guardaban las monedas de plata y cobre que recibían en pago de sus servicios. También había desaparecido. La barca tampoco estaba en su lugar. Siddhartha la distinguió en la puesta orilla. Su hijo había huido. «He de seguirlo», dijo Siddhartha, a quien mucho había afectado la actitud asumida por el muchacho el día anterior. «Un niño no puede andar solo por la selva, corre peligros. Tenemos que hacer una balsa, Vasudeva, para cruzar el río». «Haremos la balsa», dijo Vasudeva, «para recuperar la barca que el muchacho se llevó. Pero dejadlo ir, amigo mío, ya no es un niño, sabrá cómo luchar y defenderse. Quiere ir a la ciudad, hace bien, no lo olvides. Está haciendo lo que tú mismo no cuidaste de hacer. Está siguiendo su propio camino. Bien me doy cuenta, Siddhartha, de lo mucho que está sufriendo por algo de lo que más bien debería uno reírse, de lo que pronto tú mismo te reirás». Siddhartha no contestó. Tenía ya una hacha en la mano y había comenzado a construir una balsa de bambú. Vasudeva lo ayudó a amarrar las cañas con lianas y al terminar se embarcaron. La corriente los desvió, pero finalmente dirigieron la balsa río arriba hasta alcanzar la otra orilla. «¿Para qué has traído el hacha contigo?», preguntó Siddhartha. Vasudeva contestó.
Muy posible es que los remos de nuestra barca se hayan perdido. Pero Siddhartha sabía que su amigo estaba pensando. Probablemente el muchacho había arrojado al río los remos y los había roto, en venganza o para impedir que los siguieran. Y así era, no había remo alguno en la barca. Vasudeva señaló el fondo de la barca y sonrió a su amigo como diciéndole: ¿ves cuáles son los deseos de tu hijo? Te das cuenta que no quiere que los sigamos. Y sin decir palabra alguna comenzó a hacer nuevos remos. Siddhartha, entre tanto, había partido en busca del muchacho, sin que Vasudeva intentara impedírselo. Por largo tiempo había estado Siddhartha dentro de la selva, cuando se dio cuenta de que era inútil todo intento de buscar a su hijo. Una de dos, pensó: o ya atravesó el bosque y llegó a la ciudad, o si todavía está en el bosque tratará de esconderse de mí. Mientras más reflexionaba, más se daba cuenta de que no tenía por qué preocuparse por su hijo. Bien sabía que en su interior que nada malo le había ocurrido, ni peligro alguno lo amenazaba en la selva. Sin embargo, continuó caminando, tal vez no tanto para protegerlo, sino para verlo de nuevo. Siguió hasta llegar a los alrededores de la ciudad, y ya en el ancho camino por el que se entraba a se detuvo frente al bello jardín de recreo que antes pertenecía a Kamala, donde él lo había visto por primera vez en su palanquín. El pasado se presentó ante sus ojos. Una vez más se vio ahí, parado, joven, barbudo, desnudo, con su cabello cubierto por el polvo del camino. Siddhartha se quedó por largo tiempo y echó una mirada hacia el interior. Solo vio a los monjes caminando bajo los umbrosos árboles. Se quedó por largo tiempo, pensando, viendo imágenes retrospectivas, viendo su propia vida. Se quedó por largo tiempo viendo a los monjes, pero en lugar de estos veía al joven Siddhartha y a Kamala caminando bajo los árboles. Claramente se vio cuando ella lo recibía y le dio su primer beso. Se vio cuando con arrogancia y desdén menospreciaba sus días de samaneo y con ansia y orgullo daba comienzo a su vida mundana. En su imaginación vio a Kamaswami, vio los banquetes a los que asistían, vio a los sirvientes, a los jugadores de dados y a los músicos, vio al pajarillo de Kamala en su jaula. Todo lo veía de nuevo. De nuevo respiró el aire de Sansara. De nuevo estaba cansado y viejo. Otra vez sintió náuseas y deseos de morir. Otra vez escuchó el sagrado Om. Después de permanecer por largo tiempo ante el jardín, Siddhartha se dio cuenta de que el deseo que hasta ahí lo había llevado era su insensatez, que no podía ayudar a su hijo, que no podía imponérsele. Muy hondo era el amor que sentía por el hijo fugitivo, amor que lo hería profundamente. Pero sentía que esta herida no estaba destinada a enconarse, que de ella sanaría. Pasó una hora sin recuperarse de la herida y la tristeza lo embargó por esto. En vez de la meta, solo encontraba un gran vacío. Tristemente se sentó, sintiendo que algo moría dentro de su corazón para el que no veía felicidad ni meta alguna en lo futuro. Deprimido esperaba algo, sin saber que, mientras permanecía sentado, había aprendido del río a esperar, tener paciencia, escuchar. Sentado, escuchaba el polvoriento camino. Escuchaba su corazón que latía cansado y tristemente, y seguía esperando. Acurrucado, escuchó por largas horas, sin ver visiones, hundido en el vacío y dejándose hundir, sin buscar salida. Y cuando sintió que la herida le escocía, murmuró la palabra Om y se llenó de Om. Los monjes lo habían estado observando, y mientras permanecía ahí indefinidamente y su gris cabello se cubría de polvo, uno de los monjes se le acercó y colocó 2 plátanos junto a él. El anciano Siddhartha no los vio. Una mano se puso en su hombro y lo despertó de este trance. De inmediato reconoció este contacto suave y afectuoso y se recuperó. Se levantó y saludó a Vasudeva, quien lo había estado siguiendo. Cuando contempló el amable rostro de Vasudeva, las arrugas que se formaban en su rostro al sonreír y su brillante mirada, Siddhartha esbozó también una sonrisa. Fue entonces cuando vio los plátanos a sus pies. Los tomó, dio uno al botero y comió el otro.
Luego, silenciosamente atravesó el bosque con Vasudeva, de regreso al embarcadero. Nadie habló de lo ocurrido, nadie mencionó el nombre del muchacho, nadie habló de su vida, ni de la herida. Siddhartha se dirigió a su cama, en la cabaña, y cuando Vasudeva, después de algún tiempo, fue a ofrecerle una taza de coco, lo encontró profundamente dormido.